Saludos, señores, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Panorama Semanal. Como de costumbre, a las 11 de la mañana por Color Visión y nuestro canal de YouTube. Bueno, en las redes estaremos una hora después de que concluya este espacio. Ricardo Nieves, Héctor Guerrero y yo nos hemos pasado mucho tiempo arañando el tema educativo. Y esto es debido a una disrupción social que observamos en el comportamiento de la gente, producto de un cuadro educativo desastroso. Y esto nos ha llevado a hurgar en el mundo de la producción de conocimientos y análisis sobre las características de la sociedad que nos toca observar. Y producto de eso, Ricardo hizo una síntesis apretada de la generación que nosotros tenemos que observar en lo que Héctor llama la posmodernidad y otros filósofos, y que algunos preferimos definir como la hipermodernidad, por un elemento puramente conceptual, que la posmodernidad no define nada concreto. Dice alguien que es lo que estaría después de la modernidad, pero no tiene un perfil propio que no pueda definirse como la licuación de la modernidad. Entonces, el pasado jueves, Ricardo escribió un artículo que tituló más o menos así, no sé si lo recuerdo bien: llegó la generación post-alfabética, apoyándose en un texto que nosotros lo hemos masticado aquí parcialmente, pero que en ese artículo está mucho más expresado de manera mucho mejor secuencializado, concatenado y explicado. El texto es de un francés, de un italiano llamado Franco Bifo Beraldi. Entonces, ahí usted encuentra los perfiles de la generación que nosotros estamos observando, pero desde una perspectiva tecnocognitiva. ¿Cuál es la complejidad cultural que define esa relación tecnocognitiva? Y cómo se genera una mutación en el ser humano que es producto a su vez de la mutación del orden económico y social heredado de la modernidad. Ahí sitúo yo a Ricardo tratando de presentarle a sus lectores una especie de radiografía con estructura totalmente novedosa, hija del contacto que tuvo con el texto de ese brillante italiano. Bueno, buenos días a todos los amigos y amigas de Panorama Semanal. Domingo, fíjate qué coincidencia, nosotros hemos tocado, bueno, Héctor no está aquí porque está en una actividad académica fuera del país, pero nosotros, bueno, el tema que más tocamos de todos los temas aquí en los medios donde elaboramos es el tema educativo. Sí. Es el problema educativo. Y entonces, miren esto, no es satanizando, no. La red, el nuevo lenguaje tecnológico, la nueva tecnología digital, el sistema educativo, se favorece un mundo de todas estas herramientas. No es una satanización, ni estamos descartando, ni estamos a contracorriente. Estamos viendo como mucha gente sigue una transición que parece traumática y que está dejando muchos lesionados en el camino.
y es el enfoque que tú introduces. Fíjate que precisamente acaba de salir un artículo de una firma internacional ligada a la tecnología y al uso de la inteligencia artificial, y se hizo una medición y se establece que el 43% de los niños latinoamericanos, eso es casi la mitad, están expuestos a riesgo digital. ¿Por qué están expuestos a riesgo digital? Miren, el artículo y ese autor que para mí resulta exquisito, brillante, inteligente. Hay autores que tú lo lees y te das cuenta de que hacen un buen enfoque, pero hay gente que tú le sientes inteligencia y competencia intelectual desde la primera página hasta la última. Él es uno de ellos. Dice Schopenhauer que hay que leer un libro más de una vez, sí, para uno entender al final del libro lo que no entendió en principio. Entonces, y es muy cierto, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? ¿Qué es lo que vemos, que otra gente también ve, incluso gente que se ha dedicado al estudio de este problema? Yo digo en el artículo de este jueves que tú señalas, que la generación posalfabética ha llegado, y al final termina diciendo, en la conclusión, que con fuerza de huracán ha penetrado a nuestras casas. O sea, ya eso se metió en los hogares y en la familia. El problema es el siguiente, señores, y aquí otra vez se lo hemos dicho. Un niño o una niña será siempre un niño y una niña. No importa el tiempo que pase, no importa la velocidad de desarrollo que haya, no importa la hipermodernidad, la ultra mega modernidad, el nivel que alcance, la inteligencia artificial. Una vida infantil, preadolescente, una vida de la niñez, por su experiencia, por su cortedad de memoria, por su inmadurez psicoemocional, física, hormonal, mental. Entonces, los niños serán siempre en el teatro de la vida la parte más vulnerable de la escena humana. Y así lo dice el artículo. ¿Por qué son vulnerables? Bueno, por su propia fragilidad biopsicosocial en proceso de desarrollo. Domingo, el mundo occidental, porque nosotros hablamos de Occidente, no nos metemos en otra cultura, pero el mundo occidental desde tiempos inmemoriales, vamos a decir 8 siglos antes de Cristo, 9 siglos, ha tratado de buscar una explicación y un sentido a la existencia, a la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué existe esto y en lugar no estamos en cero, no hay nada? Entonces eso eran grandes preocupaciones. Y así siglo tras siglo, a través del tiempo, primero los primeros pensadores buscaban una explicación racional del mundo, los presocráticos, después llegaron los que siguieron a Sócrates, Platón y Aristóteles, los neoplatónicos, Plotino, Porfirio, toda esa gente. ¿Qué es lo que buscaban? Sentido a la vida y cómo calmar la ansiedad y los deseos frustrados que al ser humano siempre le acompañaron. Llegó la etapa de que llegaron los místicos, los religiosos, escarbando en las religiones, la manera de dar una respuesta a la insatisfacción, al dolor humano. Siguió avanzando el tiempo, llegamos al siglo XX. Vino la Revolución Francesa, vino el modernismo, llegó el siglo XX y entonces nos refugiamos en las utopías políticas. Desde el inicio del siglo XX, el autoritarismo, el fascismo, el comunismo, la lucha de la Segunda Guerra Mundial y después la gran batalla de la Guerra Fría. Hasta que llegó el siglo XXI. Mira, sintetizándolo así rápidamente, el ser humano, en la medida en que va ampliándose como colectivo, va construyéndose desafíos. Y va primero, así como tú decías, los presocráticos buscaban sentido a la vida, la explicación en el cosmos. Oye, la explicación que pudieran generarle certidumbre sobre lo que existía. Después, los socráticos o los postsocráticos
planteaban la respuesta al ser y al ente, a lo que existía a lo que existía con tangibilidad y a lo que existía por percepción. Luego ya pasan de buscarle explicación a eso, Sí. a buscarle solución a los problemas creados por la propia sociedad. Incluso corrientes filosóficas, religiosas y teóricas, nos damos por vencidos. No vamos a seguir averiguando que de dónde venimos y qué vamos a hacer. No. Eso ya no va a ser un problema de una categoría. Ya eso no es un objetivo de la filosofía. No, ya no es un objetivo de la filosofía. Es más, por eso es que algunos dicen que entró en una obsolescencia ontológica, porque ya no se preocupa por el ser, No. ni su origen, ni para dónde va. porque en un momento dado el sentido de la filosofía era ese. Buscar el ser. evidente. Yo creo que eso terminó hasta Heidegger en como que Heidegger. cerró eso. Dijo, Como ya. que Heidegger lo La cerró. pregunta por el ser. Exacto. Ahora la gente está analizando cuáles son los problemas que se genera su propia existencia o la relación entre la tecnología y el ser humano, o el mercado y el ser humano. Ahí voy. Entonces, en el artículo, yo digo, Domingo, no lo digo yo, lo repito de alguien. El ser humano es una máquina de deseo. Lo fue en el pasado, lo es hoy y lo será en el futuro. Somos una máquina deseante. Ahora, el problema no son nuestros deseos, que pueden ser desgraciados, pueden ser generosos, pueden ser nobles, o pueden ser deseos superficiales. El asunto está en qué hacemos como sistema, como familia, como sociedad con los deseos humanos. Los que se frustran, los distorsionados, los rebalosos, los buenos y los malos. Entonces, nunca en la historia humana, ningún momento de la existencia de la familia humana había tenido una exploración, explotación y aprovechamiento del deseo como esta época. Y ahí es que está el problema con los niños. Claro. Porque los niños tienen acceso, se meten en todas las ventanas de ese mundo inmenso que está escarbando en la psique humana, cómo destapar más deseo. Pero ¿qué ocurre, Domingo? Que todos los deseos no se cumplen. Ahí viene la insatisfacción. Y si tú no cumples todos los deseos y no sabes cómo administrar esa frustración, esa insatisfacción, ese desbarre, entonces ese es el problema con la niñez. Mira, el principal debate que se genera entre los filósofos de la modernidad es la explicación de los instintos y el deseo. Sobre todo porque se genera un conflicto teórico entre los que planteaban que la moral, y eso es desde Platón, que la moral era la normalizadora por antonomasia del deseo. Y cuando se aprendía a frenar el deseo, entonces usted entraba en un mundo moral admitible como lógico. Pero después con Nietzsche, sobre todo Nietzsche, que planteaba que la felicidad dependía de la posibilidad que tuviera el hombre de liberar sus deseos y sus instintos, que eso se lo dejaban a lo dionisíaco, que comenzó a cuestionarlo Platón con esa resiedumbre ética que definía en todo su discurso y la interpretación de la realidad, y que comenzó a flexibilizarse entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Exacto, lo apolíneo era la norma. La norma, lo excelso, ¿no? Es lo excelso. Lo dionisíaco era lo que se desarrollaba en la liberación del instinto, del goce, del hedonismo. Ahora que esa parte que tú tocas, ya porque debemos hacer la pausa, Domingo, el tema está también en que este siglo XXI, el posmodernismo, la hipermodernidad y la tecnocognición, es decir, ya el conocimiento está ligado a la tecnología de manera inseparable. Y está a 40 centímetros de la mano o a menos de 3 metros de la pantalla del televisor. Está ahí mismo, en cada hogar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que allí donde no hay deseo o no es suficiente el deseo en lo social, el sistema te lo inventa artificialmente.
a partir, oye, artificialmente. A partir de los estímulos que genera el mercado en el individuo para llevarlo al consumo. Porque los niños reciben un bombardeo constante de aditivos deseantes que no están en capacidad de manejar. Por eso hay, señores, nunca la humanidad había tenido tantos niños medicados con psicofármacos, psicoterapeutas, logoterapeutas, problemas de la dislexia. Nunca habíamos visto tanta dislexia. Sociedades que no conocían lo que era dislexia, ¿verdad? Un gago. Domingo, es una de las consultas más frecuentes en el psicólogo y el psicoterapeuta. Oye, las psicopatologías se han convertido en una epidemia social de dimensión universal. Y no es que queramos creer que hay una psicopatologización del mundo y de todo, pero nunca habíamos tenido tantos medicamentos, tantas consultas, tantos psicofármacos y tantos terapeutas, logoterapeutas y psicoterapias en infantes, preadolescentes y adolescentes. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @MediosPanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2520.